Capítulo 26. El viaje de Tom a Brecon lo llevó directamente a través de las marcas galesas. El ferrocarril discurría por lo que parecían interminables colinas verdes onduladas, bosques y campos, interrumpidos solo ocasionalmente por pueblos y aldeas, pero el glorioso paisaje lo dejó indiferente y pasó casi desapercibido ante la ventana. Por suerte, tuvo el compartimento para él solo casi todo el camino, y aún mejor, había un tren mágico directo en el andén 5:30 desde Manchester. Una bruja regordeta y anciana se le unió un rato entre Crewe y Shrewsbury y mantuvieron una conversación aburrida, a la que él intentó no ser grosero, pero que le resultó frustrante, aunque apenas podía concentrarse en su libro. Le inquietaba descubrir que se sentía emocionado. La mayor parte de la ilusión radicaba en tener la oportunidad de conocer la vida privada de Hermione, de descubrir los secretos que, estaba seguro, existían, de satisfacer por fin esa intuición que le decía que algo no andaba bien, pero, por mucho que le costara admitirlo, una parte de él anhelaba verla. Tras lo que parecieron días, el tren finalmente llegó a Brecon y Tom bajó, con la maleta en la mano, esperando que Hermione hubiera recibido la lechuza que le informaba de su hora de llegada. La estación era tan pequeña que compartía andenes con los Muggles, solo había uno a cada lado de la vía, con un puente que la conectaba con la taquilla y la sala de espera. No se veía a ningún mozo de equipajes y solo a un mago, que estaba sentado leyendo el Profeta y comiendo un sándwich. No había rastro de Hermione fuera de la estación, y él dejó la mochila en el suelo con irritación. Odiaba tener que esperar, pero al menos el tiempo estaba seco y fresco después de semanas de lluvia. Su aliento salía en bocanadas heladas. La luz del atardecer bañaba las colinas tras el pueblo con un resplandor dorado. Ella había dicho que vendría en carruaje, y él escudriñó el cielo con esperanza. El rugido de un motor perturbó la tranquilidad de la estación y él fulminó con la mirada a un elegante automóvil que se detuvo frente a él. Su irritación se convirtió rápidamente en sorpresa cuando el coche se acercó lo suficiente como para que pudiera verla a través del parabrisas. «Perdón por llegar tarde», dijo Hermione, bajándose del coche de un salto, y por un momento Tom se quedó tan sorprendido que no pudo responder. «La verdad es que me perdí un poco. No estoy acostumbrada a viajar por carretera». Se quedó mirándola fijamente. Llevaba el pelo recogido en lo alto de la cabeza y una blusa de seda color crema metida por dentro de unos pantalones maranes, que resaltaban su diminuta cintura. Jamás había visto a una bruja vestida así, con todo el glamour informal de una estrella de cine Muggle posando para una de las revistas que la señora Cole había escondido de las monjas en su despacho. «Hola», murmuró, intentando no reaccionar. «¿Es un coche Muggle?» «Sí», dijo ella, sonriendo. «Fue mi regalo de Navidad de mi padre. ¿Te gusta?» Había un tono burlón y familiar en su voz. Le decía que sabía perfectamente que no le gustaría, pero que no le importaba, y eso lo tranquilizó. «No estoy seguro de que sea seguro. No me refiero al coche, estoy seguro de que está bien, sino más bien al conductor. Oh, sinceramente. De hecho, he aprobado el examen. Esta mañana, para ser exactos. Bueno, ahora me siento completamente seguro», dijo con sarcasmo, y volvió a mirar el vehículo. Era bajo, elegante y plateado, con un techo negro suave. A decir verdad, no sabía mucho de ellos, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta de que este gritaba caro, poco práctico y, era un coche Muggle. Ella era una bruja y allí estaba, con un coche y pantalones, y él se sentía desubicado, como si lo hubieran arrojado a una historia que no entendía. «Vamos», dijo ella, mordiéndose el labio mientras esperaba. Él se sintió aliviado al verla, debía de estar tan nerviosa como él. «Vámonos». Ella metió su bolso en el maletero y él subió con cautela al asiento del copiloto. No recordaba la última vez que había estado en un coche, aunque había uno aparcado en los establos de la mansión Riddle. Los caballos, por supuesto, se habían vendido inmediatamente. Tom no tenía ningún deseo de pasearse por el condado haciéndose el caballero campestre con los caballos de caza de su padre, la sola idea le resultaba repugnante. De hecho, aparte de algún que otro taxi, nunca había estado en nada parecido. No es que nadie que conociera tuviera uno. Este coche olía a cuero y a Hermione, y emitía un rugido agresivo y ronroneante. El salpicadero estaba cubierto de indicadores incomprensibles, con agujas que giraban entre números sin sentido.
La observó mientras conducía, estudiando cómo sus ojos se dirigían rápidamente a los pequeños espejos, su mirada relajada y concentrada, y la forma en que su hermosa boca se curvaba en señal de concentración, cómo manejaba la palanca entre ellos con calma y seguridad. Eres mejor de lo que pensaba, dijo finalmente. Sita sintió. La verdad es que es maravilloso. Conducir. Es muy liberador, de una forma extraña. Creo que lo prefiero a volar. ¿De verdad? Preguntó, sorprendido una vez más, desequilibrado porque, como siempre, ella había roto sus expectativas y lo había hecho perder el equilibrio. Sí, antes tenía miedo a las alturas y ahora estoy mucho mejor, pero nunca me ha gustado mucho. Digamos que no nací para jugar al Quidditch. Y, por Dios, ¿alguna vez has montado en un hipogrifo? No, bueno, dijo, desviándose por un camino sinuoso. Ya no había casas, solo árboles interminables, ovejas, setos y colinas. Es muy extraño. Es un poco como montar a caballo sin poderes mágicos, solo que 1000 veces más desconcertante. ¡Ay, cómo me gustaría poder ir con la capota bajada! Es mucho más agradable, pero hace demasiado frío. Sinceramente, ¿eres bruja o no? Preguntó él con tono burlón, y ella se atragantó ligeramente, frunciendo el ceño. No respondió. Me encanta volar, admitió, sin estar seguro de qué había dicho para que su rostro se estremeciera. Hermione conducía bastante rápido ahora, el seto pasaba a toda velocidad como una mancha verde. Pareció sorprendida por un instante. ¿Por qué no juegas al Quidditch? Él puso los ojos en blanco y ella, al darse cuenta, se echó a reír. Que te guste volar y que quieras jugar al Quidditch no es lo mismo. A veces juego con los Slytherin los fines de semana y durante el trimestre de verano. Como es lógico, soy muy bueno. ¿Qué puesto? Preguntó ella, y él se dio cuenta de que esta vez era ella la que estaba sorprendida. Buscador, por supuesto. En parte no me gusta porque tiene las reglas más ridículas. ¿Qué sentido tienen los otros 6 jugadores? He visto equipos ganar incluso sin atrapar la snitch, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy irritante. Y a medida que las SCOV se vuelven más rápidas y la snitch se atrapa con mayor rapidez, la diferencia de puntos será aún más injusta. En fin, ya casi llegamos. Si miras a tu izquierda, quizás puedas ver el castillo. Se asomó por la ventana y, en efecto, allí estaba a lo lejos, al borde de una masa de agua brillante que sospechaba que podría ser un maldito foso, escondido en el acantilado de una colina verde que se elevaba detrás, con un hermoso parque que descendía por el otro lado, con lo que parecía una manada de caballos alados pastando entre los grandes árboles. Ya casi llegamos, dijo, señalando a la izquierda aunque aún no había forma de girar, y fue entonces cuando todo se fue al traste. De repente, ella soltó un chillido y él volvió a mirarla, sorprendido por el ruido. Tom, la brújula que me diste, acaba de calentarse. Déjame verlo, dijo, inclinándose y tirando de la cadena que llevaba al cuello sin preguntar. La aguja apuntaba directamente a la madera que estaban a punto de atravesar. Detén el coche, Hermione, ahora mismo, ordenó, agarrando su varita mientras ella frenaba bruscamente. ¿Qué ocurre?, preguntó ella, y él admiró la rapidez con la que había reaccionado a la preocupación en su voz, la forma tan inconsciente en que había obedecido. Pero ahora estaban en el Bescuecillo, y él escudriñó los árboles sombríos en busca de alguna señal, con los ojos aún sin acostumbrarse al repentino cambio de luz. Creo que hay alguien o algo aquí que quiere hacerte daño. Espera aquí. Salió del coche antes de que ella pudiera reaccionar, lanzándose un hechizo de desilusión. Sin embargo, tal vez debido a su reacción inmediata a su orden anterior, había olvidado que ella no era una de sus caballeros, quienes habrían obedecido. Salió del coche casi tan rápido como él, y entonces se oyó una risa masculina, y ella lanzó un hechizo y Tom estaba al otro lado del coche. Se movió sigilosamente, esperando no haber sido visto. Esto es muy conveniente, dijo el hombre con un acento áspero y una entonación peculiar, mitad del estuario del Támesis, mitad extranjera. Tom aún no podía verlo, pero le rozó la mano a Hermione para indicarle que estaba a su lado. ¿Por qué?, preguntó ella, esforzándose por mirar en la dirección de donde provenía la voz. Tom se preguntó si el hombre habría tenido el mismo pensamiento que él y se habría desilusionado, y deseó poder usar su collar para localizar su paradero exacto. Te perdí de vista a la salida, ¿verdad?
Pensé que estabas volando, ¿ves? Así que te esperaba en mi SUV. Entonces vi el coche Magel y pensé, te alcanzaré a la vuelta, pequeña gansa. Se suponía que ibas a venir con una amiga, pensé que tendría que lidiar con dos de vosotras. ¿Qué quieres? Preguntó Hermione, y Tom se maravilló de su calma. No le temblaban las manos mientras mantenía el escudo a su alrededor. Tendría que soltarlo para lanzar el hechizo, que quizás era lo que el hombre esperaba. Yo, solo mi sueldo, linda oca, nada personal, pez. Así que solo eres un mercenario. ¿Para quién trabajas? Ya lo conocerás. La voz se oía más cerca y Tom maldijo entre dientes. El hombre se había vuelto invisible, o casi invisible, en la pinambre del bosque. Prueba con Ominum Rebelio, susurró ella, desde la comisura de sus labios. Nunca había oído hablar de ese hechizo, lo cual le irritaba, pero lo hizo de todos modos. Lanzar un conjuro por primera vez sin palabras estaba fuera del alcance de la mayoría de la gente, pero Tom no era una persona común, y por un instante apareció la silueta brillante de un hombre, más cerca de lo que había pensado. Haz que siga hablando. Cuando cuente hasta 3, le susurró al oído, suelta el escudo y tírate al suelo. No creo que me guste, le dijo Hermione al hombre. ¿Cómo sabías que iba a recoger a una amiga hoy? He estado leyendo tu publicación. Llevo un mes acampado en las colinas, desde que dejaste esa maldita escuela inexpugnable. Pero el gaélico siempre se impone al final, y ahora te tengo, pequeño ganso. ¿Por qué sigues llamándome ganso? La gallina de los huevos de oro, ¿ves? Vales una fortuna, niña. Tu padre pagará como Creso por sus riquezas. 1, 2, 3, ordenó Tom, y mientras ella caía, disparó 6 tordos aturdidores seguidos. Un golpe seco en el suelo indicó que uno había dado en el blanco. Gracias, dijo Hermione con voz temblorosa mientras le tomaba la mano y dejaba que él la ayudara a levantarse. El horror de que casi se la arrebataran lo invadió y, impaciente y furioso, la atrajo hacia sí, besándola por primera vez y acorralándola contra el coche. Fue intenso, placentero, abrasador, exigente, duro y reconfortante, y cuando se separó de ella, sus ojos estaban vidriosos y oscuros, con pupilas negras que se hundían en los márgenes. Y aunque no la había planeado, aunque era más desconcertante que cualquier cosa que hubiera visto, aunque lo hacía actuar irracionalmente y le hacía sentir deseos que nunca se le habían ocurrido, sintió una explosión de jodido triunfo y algo que podría ser alegría, el tipo de explosión de felicidad que solo había tenido después de alcanzar la magia extrema, pero claro, ella era magia, no magia hecha carne, pensó, y la atrajo hacia sí, con la mano aún enredada en su cabello. Las palabras le ardían en la garganta, pero no lograba pronunciarlas. Nadie toca lo que es mío, nadie. Te dije que esperaras en el coche, dijo finalmente. Ella se apartó, haciendo una mueca de dolor cuando la mano de él le arrancó algunos pelos. No soy el tipo de chica que se queda sentada en el coche, como bien sabes, imbécil, espetó Hermione, girándose sobre sí misma. Ominum Rebelio, lanzó, y cuando el cuerpo brilló, lo remató con Incarceros, el contrahechizo de invisibilidad, y convocó la varita del intruso. El hombre era enorme, rubio y brutal, con tatuajes que asomaban por debajo de su túnica y que no parecían una elección estética, sino indicios de una vida de crimen y prisión. Tom esperaba no tener que depender jamás de mercenarios tan ineptos como este. Debilita, dijo, acercándose a la figura tendida en el suelo. ¿Qué estás haciendo, Siseo? Obviamente, estoy obteniendo información. Deja de comportarte como un Gryffindor. Mierda, murmuró el hombre con los ojos abiertos, forcejeando con las cuerdas. ¿Para quién trabajas? Preguntó Tom con frialdad. El hombre le escupió en la cara en respuesta. Legilimens, ordenó, y entonces se encontró dentro de la mente del hombre, una mente tan superficial e idiota que incluso su crueldad era mundana, desgarrando sus recuerdos, extrayendo la información que necesitaba con tanta crueldad que el hombre aulló de dolor por el saqueo mental. Sin embargo, ya era demasiado tarde para darse cuenta de que el hombre no había estado solo. Se apartó de la mente del hombre y se giró, pero vio una varita apuntando a la cabeza de Hermione, otro mago de aspecto rudo detrás de ella, y las dos varitas que sostenía en el suelo, a unos 30 centímetros de donde estaba. Captó las señales que delataban su miedo, y, cegado por la ira, Tom apenas pudo ver por un instante,
hasta que la mezcla de rabia y pánico se calmó y recordó que era magnífico, mucho más que capaz de enfrentarse a esos idiotas. Al fin y al cabo, los huérfanos aprendían a luchar sucio, al igual que los Slytherin que no tenían un nombre mágico propiamente dicho. «Suelta la varita, muchacho», ordenó el hombre, y Tom sonrió con sorna. Si el hombre hubiera sido más listo, habría cogido las varitas de repuesto y habría apuntado una a Tom y otra a Hermione, pero no lo era. Hermione negó con la cabeza levemente y él se preguntó si ella también tendría un plan. Eso sería una lástima, le gustaría rescatarla de esto. Seguramente tendría que empezar a confiar en él si lo hacía, no. Fríamente, Tom sopesó mentalmente la velocidad con la que podría maldecir al hombre sin darle oportunidad de lastimar a Hermione. No querían matarla de inmediato, sino secuestrarla y pedir un rescate, así que, en general, el riesgo valía la pena. Había un plan para matarla, pero solo una vez que llegara el oro. Sin embargo, no podía matar al mago barbudo. Estaba demasiado cerca de Dearborn y si Tom fallaba y la golpeaba a ella en su lugar. Entonces, en lugar de soltar su varita, hizo como si fuera a bajarla y, con la rapidez de una serpiente, lanzó un difindo bien dirigido y muy potente a la mano del hombre que sostenía la varita. El ataque le cortó la muñeca limpiamente y su mano, que aún sostenía la varita, cayó al suelo. La atacante de Hermione miró con horror el muñón sangrante de su muñeca mientras se apartaba bruscamente, por lo que él no tuvo tiempo de esquivar el Avada-Kedavra que siguió y se desplomó, quedando sin vida junto a su mano cercenada en el suelo cubierto de hojas. «Lo mataste», dijo Hermione, frunciendo el ceño mientras se levantaba con la varita en la mano. «Sí», asintió Tom, pensando que probablemente le debían un agradecimiento, pero como su voz temblaba más de lo normal, no comentó nada. Pasó junto a Tom y bajó la mirada hacia el agresor, que aún seguía con vida. «¿Hay alguien más como tú? Podría ser». Ella le lanzó una maldición silenciosa que lo hizo aullar, y Tom le informó que no, según lo que había visto en la mente del hombre, solo habían sido ellos dos. «Iban a agarrarte y llevársete», le dijo. «El otro estaba más atrás por si lograbas pasar a ese cretino. Supongo que oyó algo y vino a buscarte». «¿Qué medio de transporte utilizabas?», le preguntó al hombre, sin soltar su varita. Ahora intimidado, le dijo: «¿Tienes un traslador?». «No». «¿Cuánto tiempo tardará en activarse?». «Unos 10 minutos», dijo. «Si logran descifrar qué estábamos usando». Puso los ojos en blanco. «Accio traslador». Una bolsa de tabaco salió volando del bolsillo del hombre muerto que estaba detrás de ellos, y Hermione la agitó burlonamente hacia su prisionero. Tom observaba fascinado cómo ella, con calma, hacía levitar el cadáver hasta el atacante superviviente, Gael Fraic, como él mismo se hacía llamar. Unas cuerdas los envolvieron a ambos, inmovilizándolos, pero ella ignoró los gritos de horror del hombre de cabello más oscuro. Luego, con la varita en la mano, la levitó hasta el bolsillo del hombre, quien rompió las varitas con la mano y, curiosamente, las limpió antes de guardarlas en otro bolsillo. Él se maravilló de su meticulosidad, de su calma, como si la hubieran atacado antes, y muchas veces. De hecho, pensó, mientras observaba a la chica de cabello oscuro inclinada sobre el cadáver de su agresor, eso tenía sentido. Si la habían atacado, quizás secuestrado, eso explicaría muchas cosas. «Obscuro», dijo Hermione, vendando los ojos del hombre, y luego «Obliviate». Lo poco que aún se veía de su rostro se quedó completamente inexpresivo por un instante, y entonces empezó a gritar pidiendo ayuda. ¿Dónde estaba? ¿Qué le habían hecho? ¿Quién era? Claramente, ella le había borrado la memoria por completo. Habría sido una escena casi lamentable, de no ser por el espantoso cadáver atado a él, que la convertía en algo propio de una pesadilla. Finalmente, Hermione guardó el traslador en su otro bolsillo y, como si se hubiera olvidado por completo de él, miró a Tom. Su expresión era entre desafiante y avergonzada, como si él la hubiera sorprendido cambiándose. Él no lograba descifrarla del todo, pero lo que ella vio en su rostro pareció relajarla y volvió a mirar al hombre que se había convertido en su víctima. «Dile a tu amo que no me moleste más», dijo ella, pero él la ignoró, debatiéndose en el suelo, demasiado asustado para escucharla. Silencio. Esperó a que se calmara y luego continuó: «Dile a tu despreciable amo que no vuelva a atacarme. Sabemos quién es y habrá consecuencias si lo hace. Repítelo».
No volveré a por ti, balbuceó cuando ella rompió el hechizo de silencio. Conoce quién es, atente a las consecuencias. Lanzó un último hechizo, pero en silencio, un suave rayo rojo impactó en el pecho del hombre y luego un resplandor azul emanó del traslador y los cuerpos desaparecieron, dejándolos solos en el vescuecilo. Eso fue sencillamente brillante, dijo Tom con admiración. Me gustan las cosas ordenadas, dijo, de repente con un aspecto frágil, el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Mira, gracias. Si no hubieras estado aquí, la cosa podría haber salido bastante mal. Yo no, dijo mi padre, pero se acercó a ella y, por primera vez en su vida, la abrazó voluntariamente para consolarla. No fue un gesto automático, ni mucho menos, y la verdad es que él mismo no le veía mucho sentido, pero había visto a gente consolar a otros de esa manera y supuso que era lo correcto. Para su horror, ella rompió a llorar. La bruja vengativa de ojos malvados se transformó en alguien que simplemente era una niña. Yo lo maté, dijo, con la voz amortiguada contra su pecho. Se preguntó si ella estaría en estado de shock o algo así. Era evidente que él había sido el asesino, y, a diferencia de la vez anterior, esto no le había dolido, no le había dejado un vacío. Pensaría en ello más tarde. No lo hiciste, le dijo, acariciándole la espalda con torpeza. No, sí lo hice. Le hice un hechizo para que su sangre se coagulara. Usé un conjuro curativo e hice un pequeño coágulo junto a su corazón. Morirá en 3 días. Incapaz de resistir más, la atrajo hacia sí y volvió a presionar sus labios contra los de ella, dominado por el deseo. Hola Usumakis, hago una pausa para recordarles que este video fue traído aquí por Michelle Uzumaki y si lo ves o escuchas en otro canal, es robado ya que no he dado permiso de descargar y publicar mi trabajo de traducción y video en otros medios. Jejeje bueno, aviso terminado. Continuemos.